Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar una nueva entrevista, vamos a iniciar una nueva semana de entrevistas, de 10 preguntas, y en el día de hoy entrevistaré a una pareja de cubanos arquitectos que viven en La Habana. Así que ahí mismo se conectaron, ellos son Infraestudio. Así que ahora les mando la invitación y empezamos. Ahí apenas ellos acepten transmitir juntos, van a aparecer abajo mío. Y vamos a empezar con las 10 preguntas de todos los días. Ahí, hola, ¿cómo va? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué tal están? Adrián? Hola, Muy bien, ¿ustedes Muy dos? bien, muy bien. estamos bien. Contentos de estar acá. Bien, me alegro. ¿Cómo estuvo hoy La Habana? ¿Hace calor, hace frío, hay humedad, es seco? Mira, siempre hace calor y estamos en agosto, que es como la cúspide del calor en La Habana. Hay mucho calor y mucha humedad. ¿Qué, Pero ay, bueno, estamos aquí en la habitación climatizados y recogidos aquí adentro. qué Es temperatura? como nuestro No tengo idea, pero 33 grados, puede haber. Sí. Ah, muy pero la bien. humedad siempre es muy alta, entonces la sensación de calor es mucho mayor que la que realmente podría ser en otros lugares con los mismos grados. Mm. Bien, igual que nosotros, acá en Buenos Aires también la humedad es horrible y ahora 10 grados, ahora estamos en invierno, pero en verano se transpira mucho, así que en eso estamos iguales. Ok. Y, Qué bien. oye, y en La Habana, ¿qué relación tienen con el mar? ¿Van muy seguido al mar? Se- Bueno, la verdad es que nosotros en general tenemos una relación muy cercana con el mar porque está ahí todo el tiempo. Yo nací como a 100 metros del mar Qué bueno. y cuando vine para acá, a La Habana, con Fer vivíamos como muy cerca del mar, del malecón de La Habana. Así que la verdad creemos que tenemos una relación de menos bañarnos y más mirarnos porque, o sea, nuestros amigos que no lo tienen cerca siempre van locos por bañarse y para nosotros es más como una cosa que por suerte está diciendo. Bien, ¿y Sí, dónde? acá Sí. quizás muchos de los que están viendo conocen la imagen del malecón, el paisaje del malecón habanero, Sí. que es muy lindo, muy curvo, pero sin embargo no es para bañarse, no, es solo para Para admirar ver. el paisaje, básicamente. Tenemos unas playas cerca, a unos kilómetros, a las que vamos, pero ahora está prohibido ir a las playas están cerradas por el coronavirus Ah, desde hace algunos meses, unos 2 o 3 meses. entonces, ¿y qué? ¿Y en el malecón que es una costanera? No es playa, no es mar. Es más, el malecón no, el malecón es un territorio ganado al mar artificial con un muro. Ah, Pero a 20 minutos, 25 minutos están las playas del este de la ciudad que se hizo playas de arena, como Varadero. O sea, probablemente es lo más algunos conocido. conocen la imagen de Varadero, que es esta playa Sí. de arena. Es así. ¿Y por qué quisieron estudiar arquitectura? ¿Se conocen estudiando arquitectura? ¿Eran amigos de antes? ¿Cómo es la relación del Sí, estudio de ¿qué arquitectura? quieres? Pues no, nos conocimos, Fernando es 2 años mayor que yo, por tanto él ya estaba en tercer año cuando yo empecé primero. Ah, bien, Y yo lo conocí justo la primera vez que vine a visitar la facultad antes de empezar a estudiar. bien. Como 2 meses antes de que empezara el curso, estaba, estaba quedándome con una amiga aquí y conocí a Fer, o sea, la primera noche que salimos y nos encantamos, o sea, nos enamoramos desde la primera vez que nos vimos ¿En serio? y cuando, sí, y cuando yo empecé en la facultad a estudiar, nos empezamos, bueno, a conocer, a salir. Para mí, Fernando era como una isla para estar en la facultad. Bien. Eh, Sí, porque y la facultad está bastante desconectada del
mundo en términos de teoría, en términos de arquitectura contemporánea. También Anadis venía de una educación muy fuerte, que es una educación musical. Anadis dedicó 10 años de su vida solo a estudiar piano clásico, súper ¡Wow! fuerte. ¡Qué bueno! Y entonces cogió la universidad en piano y decidió entonces dejar su carrera de piano y comenzar arquitectura. Mira. ¿Y por Sí, qué? ¿Qué sentías por la arquitectura? Además de Fernando. sí, pues no tenía mucha idea de qué era la arquitectura, pero tenía una noción de que iba a ser como algo que te conectaba con mucho más. O sea, la relación con la música es una relación muy íntima de tú y tu instrumento y los músicos tienen un universo muy particular y muy musical. Y lo Sí. que yo buscaba en la arquitectura era la transdisciplinaridad de la arquitectura y poder ser muchas personas y hacer muchas cosas y llenar muchos campos. Y eso era solo una intuición, pero se cumplió tal cual, ¿sabes? Fue exactamente así y me siento tranquila con el cambio. Bien. Y entonces después que terminamos la facultad, bueno, de hecho, antes de terminar, decidimos hacer infraestudio, comenzar el estudio en un momento en el que la arquitectura no, aún compartimos ese momento, que es que no es legal, no es una práctica legal, no existe experiencia y casi nadie construye. Entonces decidimos que como hay tantas limitantes, entonces no hay limitantes. Eh, Bien. y entonces el tiempo ha pasado, nosotros ya no somos pareja, ahora solo somos amigos, pero seguimos manteniendo esta relación que nos encanta con Infraestudio. ¿Y por qué, no se entiende, por qué es una práctica ilegal pero por qué se puede estudiar? Bueno, siempre en Cuba la política, todo está permeado por la política y por la historia de Cuba, que en el año 59 cambia de un régimen capitalista a un régimen que ambiciona ser socialista. Y una de las primeras ideas de esta imagen nueva de sociedad era eliminar la idea de autor. Y Bien. una de las primeras cosas que se acaba, es decir, por ejemplo, la mejor arquitectura, o al menos la que a nosotros más nos gusta, es la arquitectura construida en los primeros años de la Revolución, que es una arquitectura revolucionaria en cierto sentido. Bien. Pero a partir del año 68 comienza una burocratización de la construcción y sobre todo la Unión Soviética empieza a ejercer una presión grande hacia la industria constructiva cubana y entonces se empieza a eliminar la idea de arquitectos, cierran todos los estudios privados de arquitectura Ok. y se elimina un poco la idea del arquitecto como rol social dentro de la sociedad, ¿no? Mira qué fuerte. Sí, sí, y desde entonces la práctica privada de la arquitectura es considerada no compatible con el régimen político que hay en Cuba. ¿Sí? Y solo, o sea, solo se puede ser arquitecto trabajando en colaboración con el Estado. Por tanto, lo que nosotros hacemos hasta ahora ha estado en un periodo, en una zona gris de la legalidad, y hasta hace aproximadamente 1 o 2 meses fue que se declaró absolutamente prohibido. Ah, mira vos. Y entonces, estas obras que estamos viendo acá, que estas yo te había visto, apenas los conocí, que es una casa, bueno, esto, que es una casa. Sí, Entonces, sí, es una casa. esto es ilegal. No, la Ah, construcción no es ilegal. Lo que es ilegal es tener un proyecto de arquitectura. Tan ok. Sí, surrealista como parece, es real. Es decir, sí, exacto. O sea, que nosotros tengamos una dinámica de trabajo en el que se nos pide proyectos de manera independiente es ilegal. Ok. Y bueno, y sin contanos, embargo, uno puede construir su propia casa como quiera. Y en este caso, nosotros legalmente no existimos, sin embargo, estamos detrás de todos los diseños, ¿no? Esta específicamente es una casa al este de La Habana, una sí, casa unifamiliar de 3 cuartos, pero que llamamos Casa Gruta y que son dos volúmenes que no se tocan. Un volumen tiene la zona pública de la casa y el otro volumen tiene la zona privada de la casa. bien, que sería, a ver, porque había unas imágenes, ahí está, Sí, exacto, Es esa, que está en que todavía está en construcción. construcción. y tenía como este patio interior, estas líneas, ¿no? ¿Por La Exacto, qué, gruta, es sí. lo que le decimos la gruta. por qué decidieron hacer esa gruta? Pues
porque estábamos buscando hacer una de arquitectura que no partiera del programa o de un requerimiento específico, sino de una idea Sí, abstracta. Y también tenemos una obsesión con lo que es la arquitectura que interviene el paisaje o sea, nuestra obsesión es desaparecer esa intervención del paisaje. Y ya habíamos hecho varios ejercicios de arquitectura en el que la arquitectura se escondía sí, y performaba como fondo, pero cuando tenemos este ejercicio de actuar en el paisaje abierto completamente, donde no hay manera de esconder la arquitectura, y cavar no es una opción porque además es carísimo, entonces decidimos que la mejor forma de esconderse en el paisaje era aparecer una piedra más del paisaje, que es lo único que aparece ahí, y partir de la idea de la gruta como idea abstracta y poética de dos piedras, una sí, junto a otra, que crean este espacio de intermedio de relación con el exterior. Y a partir sí. de ahí entonces que surgieran los espacios de la casa y la poética de la casa como su manera de querer esconderse en el paisaje, pero no poder hacerlo. Así que con el tiempo y la lluvia se irá como poblando de vegetación parásita, Sí. de manchas, y entonces podrá ser una piedra. Bien. Ahí tengo un problema con el que no puedo dar vuelta la cámara ahora, pero bueno, van a ver esto. No, no sé por qué no me puedo enfocar ahora. Eh, Así que no sé cómo voy a mostrar las imágenes. Ahí está el Google. No importa. Ya veremos cómo lo hago. Vamos a Yo les mandé preguntas, así que vayamos Sí, respondiendo lo que han elegido. sí. Bueno, la primera pregunta era una ciudad argentina. Bien, Y Anadis sí estuvo en Argentina hace unos años, yo no he estado, pero para bien. nosotros Buenos Aires no es tanto una ciudad real, sino una serie de imágenes o de ideas. Y Sí, ideas que además eh, no pueden ser alejadas. Ideas muy claras como por ejemplo la música de Fito para nosotros, que nos encanta, o toda la literatura de Borges. Hay un escritor cubano que se llama Virgilio Piñera sí, y claro, lo que conozco. él narra en una de sus cartas cómo Borges lo invitó a la biblioteca y entonces recorrieron toda la biblioteca juntos, ¿no? Y uno leyendo esta carta uno se imagina la Torre de Babel y cómo el lujo de tener a Borges, es decir, de perderse en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, ¿no? Entonces estas son cosas a las que uno asocia de Buenos Aires y no tanto los edificios o las ciudades. Sí, o sea, más allá de la experiencia física de una ciudad, el imaginario que uno tiene de ella es lo que para nosotros es lo más fuerte. Y otra cosa es que muy temprano en nuestra carrera tuvimos la oportunidad de conocer a Marcelo Vila y a Pablo Ferreiro Sí, con el excelente proyecto SOS Ciudades. Y eso, bueno, como ustedes dicen, nos voló la cabeza estas dos figuras y bueno, y todos los arquitectos increíbles que han trabajado con ellos. Y nos ayudaron un poco a entender la ciudad desde un punto de vista desde la política, desde la inversión, desde el urbanismo en sí. Y ellos estuvieron trabajando, sobre todo Marcelo Vila ya en la última etapa, bastante sí. con la Y bahía Marcelo Lenzi también. y Marcelo Lenzi con la bahía de La Habana. Y nada, son grandes amigos que admiramos muchísimo y que, por supuesto, conectamos a Buenos Aires con ellos siempre que pensamos en la ciudad. Bien. Ahí tenemos imágenes. ¿Sabes? Porque me apareció un cartel que diga Instagram, que nunca me pasó, que dice, limitamos la frecuencia con la que puedes realizar ciertas acciones en Instagram para proteger a nuestra comunidad. No tengo la pantalla negra, así que por eso los escucho igual, pero no los veo por otro lado. Sí. Eh, Bueno, espero que estés más protegido a partir de ahora. sí. Bueno, ¿y qué recordás de Buenos Aires? ¿Qué parte de Buenos Aires o qué avenida de Buenos Aires te había gustado más o te había interesado? Bueno, a ver, mi primera entrada, pues yo fui con 18 años a Buenos Aires, no había ni siquiera empezado a estudiar arquitectura. Ah, O sea, mi visión es muy antidisciplinar. bien. Y lo primero que hice cuando llegué, o sea, venía con mi cuñado. Es interesante esto porque es como cómo te muestra su ciudad alguien, lo que es lo que quiere que veas. Y lo primero que me hizo fue pasearme por Palermo a que viera Sí, la,
la atmósfera nocturna de Palermo, eso fue increíble. Bien. Y luego me llevó a Puente de Calatrava, obviamente Puente de la Mujer. Ah, sí, Ah, en Puerto pero Madero. sí, 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 claro. Y bueno, la 9 de julio, que era como con el orgullo de que era la avenida más ancha de Sí, Latinoamérica. Y, y bueno, o sea, tengo un montón de recuerdos lindos de la ciudad, pero lo que más me encantó de la ciudad es lo viva que está, una ciudad muy viva y de gente muy joven. O sea, todos sí, los que trabajan y mueven la ciudad son gente muy joven, se nota que lleva mucha energía vivir en la ciudad de bien, Buenos Aires, y eso me encantó. Sí. bien. Acá, no, acá hay dos preguntas que hace Matías Frasi. ¿Cómo consiguen los materiales? ¿Y es para un comitente extranjero o es para para un cliente cubano? Bueno, en el caso de la construcción en Cuba, no solo hay una gran escasez, hay una sino que hay una gran incertidumbre. Y por tanto, el material que puede haber hoy, de pronto mañana no hay. Ok, Nosotros, como trabajamos los proyectos, no es tanto basados en los materiales, sino basados en el espacio y en las formas en sí mismas. sí, Y de esa manera, entonces, podemos adaptarnos al mercado de los materiales. Pero es muy complicado y es, sobre todo, imprevisible. No puedes saber qué es lo que puede haber o qué es lo que no. Y con respecto a las casas, a diferencia de otros compañeros nuestros de otros estudios de arquitectura que sí han diseñado para extranjeros, la mayoría de nuestra obra es construida y diseñada para cubanos. ok, bien. ¿Y, ¿Y cómo es esta idea de imaginarte un espacio sin pensar en el material porque no sabrás si lo tendrás o no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo empezás a dibujar o a documentar una obra sin saber en realidad de qué material va a ser? Pues, pues o sea, nosotros lo primero que hacemos para aterrizar, para tener la idea de una obra es conversar. O sea, nuestros proyectos empiezan con una conversación en Sí, el que no estamos dibujando o no estamos, solo estamos haciendo referencias a otros proyectos, o sea, trabajando con las palabras. Y de esta manera lo que intentamos es llegar a una narración de lo que vamos a hacer, de lo que va a ser el proyecto de arquitectura, en sí, el que lo más importante sea una idea de la experiencia que vamos a tener, del performance que va a tener, de lo que vamos a cambiar. Y a partir de esa idea, entonces, aterrizar una distribución, un proyecto. bien, Pero que ese proyecto luego sea edificado en piedra, en ladrillo, en hormigón o en estructura de panelería, nos es más o menos indiferente. O sea, luego el hacer el proyecto físico y la experiencia espacial suficientemente lograda es otra tarea al cual nos dedicamos como que también es muy importante, pero el principio de que tenga que sobrevivir a la materialidad a partir de la idea o de la narración, del concepto de este edificio, es lo más importante para nosotros porque lo demás no está garantizado para nada y sobre todo no está garantizado que se construya. O sea, nosotros y todos los arquitectos, la mayoría del trabajo que hacemos es que se queda en la ficción, claro, atrapado. Y por eso para nosotros es importante que la ficción sea suficiente de un proyecto más allá de su materialidad. bien. Y acá estoy viendo en su Instagram que hay una foto que se llama Untitled, que es el Cuba Art Collection Building of Nation Museum of Fine Arts, a Museum of the Cuban Revolution, que es un edificio antiguo con una pasarela de hormigón arriba. Cuéntenos qué es esta experiencia. Bueno, nosotros además de hacer arquitectura, hacemos bastante arte conceptual, collage, libros, Sí, y esto es un encargo que nos hace una especie, unos curadores que están haciendo una exposición digital sobre intervenciones en la ciudad de La sí. Habana, pero desde lo digital, sobre todo intervenciones Wow. políticas. Ah, ok. Y, es- y en este caso lo que queríamos hacer era, después de todo el ambiente de tensión política que ha habido entre el arte y el gobierno, entre la política y el arte, decidimos unir estos dos edificios, estos dos museos. Uno es el Museo de Arte Cubano,
y otro es el Museo de la Revolución Cubana. Ah, Sin embargo, ok. están enfrentados uno a otro en términos geográficos, pero no tienen conexión ninguna eh, no En tienen, otros términos. no tienen ninguna relación. Sin embargo, nos parecía interesante entenderlos como un solo edificio y de manera que, en términos curatoriales, si uno primero veía toda la historia del Museo de la Revolución, subía hasta arriba y después bajaba y veía la historia del arte cubano, era muy diferente a primero consumir la historia del arte cubano y ver la historia de la Revolución, ¿no? Muy bien. Entonces son como dos patas de una misma mesa y nos gustaba esta idea de poder imaginar algo que es completamente imposible desde un punto de vista administrativo y ideológico, pero completamente posible desde un punto de vista constructivo. Bien. Y después también hay una foto que tenés como esa intervención nueva en fachada también es imaginativa de ustedes o es existente. O sea, nosotros no intervenimos en los edificios, solo hicimos esta pieza que, o sea, que intentamos hacerla lo menos autoral posible, solamente una pasarela de hormigón. Sí, Pero los edificios están tal cual, o sea, tienen la misma altura, están justo frente al otro. la idea es cómo con una intervención mínima, como solamente un puente que une dos edificios y los convierte en uno solo, puede cambiar todo el funcionamiento interior de esos edificios y sobre todo la idea que representan Claro, ellos. pero eso es un manifiesto directamente, Sí. ¿Y, manifestar y qué es, esta relación. como gente joven cubana, qué es más fácil, dedicarse al arte o a la arquitectura? Sin duda dedicarse al arte, creo que, Sí, y sobre todo desde sí, un punto de vista económico, creo que puede tener futuro. La arquitectura, nosotros somos muy fanas de las causas perdidas Porque y acá, creo que la arquitectura ahora mismo es una de ellas en Cuba. Sin embargo, no hemos perdido el optimismo. porque sí, el los otro día, artistas en realidad tienen mucho, o sea, tienen mucho apoyo gubernamental, o sea, lo han tenido desde el comienzo, más allá de los contras que van encontrando por el camino y de la censura que nos persigue en todos lados. sí, eh, o sea, el cuerpo burocrático de cómo insertarse en el mercado o cómo exponer sus obras está montado, sin embargo, el de la arquitectura es inexistente. bien. Eh, vamos a la próxima pregunta. Ah, ya. Ah, ok. Próxima pregunta es, obra favorita de Emilian Radic. Bien, Eh, bueno, escogimos decir las bodegas Vic que están en Chile, sí, porque es una obra que precisamente, o sea, se busca anularse en el paisaje y poner el paisaje por delante de sí misma y crear un nuevo paisaje increíble. Creo que es una obra muy de paisaje, por el acto de poner eh, todo este jardín de piedras que prácticamente atraviesa el edificio, o sea, lo atraviesa porque al enfrentarse con una fachada de cristales se repite, al inclinar el horizonte anula todo el paisaje alrededor y se convierte en el mismo paisaje. Y luego toda la infraestructura que está debajo de eso también se convierte en paisaje porque al crear esta pasarela que atraviesa el edificio al cual puedes verlo todo de una, o sea, tener una mirada total de lo que es el edificio. Entonces la infraestructura se convierte en un paisaje industrial que no afecta a la naturaleza y que no que trata o sea, nos gusta la arquitectura de autor cuando la autoría, o sea, cuando busca la muerte del autor o la suspensión de la autoría. Y este edificio es bastante bastante infra, como me Y yo parece. también creo que Emilian Radic, una de las cosas que yo siempre intuyo que tiene es el tema de la invención sí, y el corte con referencias anteriores. Y en este edificio, sobre todo, es una invención de un nuevo paisaje, en el sentido de que esta inclinación que él hace, lo hace pensando en que el ojo humano ya no es capaz de ver lo que hay después de ese paisaje, y entonces solamente va a poder ver esta plataforma que parece un poco la plataforma continua de Superestudio, ¿no? Entonces está construyendo un paisaje completamente artificial, eh, pero usando las mismas estrategias del paisaje natural. bien. Y qué les parece la colaboración entre Marcela de las esculturas y él? Pues, También. cómo ven Eso está esas increíble. esculturas?
eso está increíble y bueno, o sea, y eso, o sea, el tema de las piedras, de nuevo, otra de las obsesiones que nos atravesó en algún momento fue el jardín japonés. Y la idea esta de que crear un jardín solamente tenías que colocar una piedra en un lugar, iba del gesto y no de plantas. Sí. Y este jardín de piedras de Marcela es un paisaje bellísimo, o sea, un Hay otro paisaje proyecto, abstracto y natural a la vez. hay otro proyecto que es como mucho más radical en términos de sencillez, que se llama Corral, que es De, de, el taller, de Smithsonian. taller de esculturas de Smilian Radic, sí, se llama Corral. Es el taller de esculturas De Marcela. de Marcela misma. Y tiene mucha relación con este proyecto de las bodegas. No sé si saldrá, si habrán algunas imágenes en Sí, de internet. hecho, es como una reducción del proyecto de la bodega, una minimización de ese proyecto, pero la esencia es muy similar. O sea, son dos muros de piedra No, no, no es ese. en Ah, que no es se este. coloca un techo encima y las piedras de Marcela están debajo, las esculturas de Marcela están debajo. No, esa es una A de las ver. casas que queda cerca del corral, pero no es el corral. Nosotros tenemos el croquis de Milian y ahí sale. Sí, Pero bueno, el sí. corral es muy narrativo, es simplemente un corral de piedra y un techo de lona encima, nada más. ¿Cómo tenés la croquis de Smilian? ¿Cómo te la Nada, compraste? pues no la compramos, un muy buen amigo nuestro nos lo envió, Ok. Laurean Genitou, un fotógrafo un fotógrafo rumano que conocimos acá en Cuba y tuvo el lindo gesto de enviarnos un montón de croquis, un montón de revistas de San Rocco para que refrescáramos. Sabiendo que no teníamos relación a ni siquiera poder comprarlos acá, aunque tengamos dinero. Ujú. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta es un edificio contemporáneo. Yo por elegiría el Louvre de Arno Brandhuber en Berlín. ¿Cómo se escribe? ¿Con W? ¿Lower? L mayúscula, O minúscula, B larga mayúscula y E minúscula. ¿Y él quién es? Arno Brandhuber. Alemán, que está en Ah, Berlín. sí. Arno, acá me mataste. Arno, ¿cómo se escribe? Brandhuber, es decir, Sí, sí, ahí va, ¿verdad? DL. B-R-A-N-D. Sí, ya sé quién es. Me encanta él, pero bueno, le dijiste un nombre difícil. Acá está. Sí, dejemos que Google no. Ah, Ajá, ahí está la antivila. Ahí sí, está. si pones el Lobe te saldrá porque estos no son proyectos sí, son proyectos de Arno Brandhuber, pero no es el Lobe. Ah, ¿cuál es? O sea, lo ves un edificio cambió hace 2, 3 años en Berlín Yo recién. estuve en Berlín y fui al Lobe una semana después de abrir. No, no pude ir el día de la inauguración. Bien. Y es un edificio que sobre todo tiene mucho statement político detrás y de cómo y creo que parte de una gran frustración de entender que la gran escala de la política ya es incapaz de hacer algo y solo entender que la microescala es la única escala capaz de hacerlo. Entonces, desde lo privado y desde la propiedad privada, cómo se puede generar espacio público y cómo se puede cambiar la ciudad. Incluso es un proyecto que intenta cambiar las regulaciones urbanas de la ciudad misma. También lo puedes Sí. buscar por Loft Berlin. ¿Ustedes tienen... cómo es el acceso de ustedes a Internet en Cuba? Pues hace 3 años, o sí, 2, 3 años, no más de 3 años, es que se habilitó la Sí, internet por datos. O sea, primero hubo un primer momento sobre el 2016 que se abrieron los puntos Wi-Fi en espacios públicos. Era la sí. primera vez que cubanos tenían acceso a internet Aquí ya está, lo ve. más democráticamente. Y entonces solo ocurría en los espacios públicos. Y entonces todos los parques estaban llenos de personas hablando con sus familias o buscando lo que tenían que hacer trabajando eh, para tener el internet. Y hace 3 años entonces se habilitaron los datos por telefonía móvil
Sí. y desde entonces se ha revolucionado nuestra vida en Cuba. Sí, sí. Ahí está. Es Sí, exacto, sí. el Exacto. escalonado, que tiene O la sea, ese escalera edificio, en las exacto, ese terrazas de edificio lo que atrás. hace es crear ese escalonamiento Sí, como están las ventanas. terrazas comunes para que se supone que sean públicas, o sea, que se pueda acceder a ellas y que cualquiera en la ciudad de Berlín que quiera tomarse un café en esas terrazas lo vaya y lo haga. Eso no funciona tal cual, o sea, no ha funcionado tal cual porque la forma de la arquitectura no es suficiente para crear espacio público y hace falta determinaciones de programa y ánimos políticos para que eso suceda. Pero la intención del edificio y lo que propone es un manifiesto de la necesidad de una ciudad o de una actitud desde lo privado. Por eso que nos Sí, interesa. es muy bueno. Aparte tiene estas dos escaleras que van como de los Ujú. costados, ¿no? Y que van al último piso y va conectando todas las terrazas. Sí, es muy bueno este edificio. Ahí tenemos el escalonado. ¿Y tienen algún tipo de emprendimiento? ¿Pueden buscar cualquier cosa en Google? O hay cosas que las tienen como restringidas? ¿Saben que hay cosas que están restringidas para buscar para ustedes? Tenemos doble bloqueo. Tenemos, bueno, el embargo es una realidad bastante fuerte para Cuba y hay muchos sitios Sí. que están bloqueados si tienes VPN cubano, es decir, no puedes entrar. O sea, hay muchos sitios. Zoom Ay, es una aplicación que no podemos usar. ok. Hay muchas aplicaciones que no se pueden usar desde Cuba por el embargo. Y también tenemos bloqueo interno a nivel político de algunas, sobre todo revistas cubanas de periodismo, que también están bloqueadas desde el interior. Entonces tenemos un doble bloqueo. Pero bueno, con Ok, VPN podemos entrar donde queramos. ok. Ah, ¿y querés que te busque algo? ¿Yo que tengo IP argentino? No, al final tenemos acceso a todo porque todo, al final podemos burlarlo con VPN, una aplicación que lo que hace es Ah, borrar ok. tus huellas y convertirnos Ah, un poco en bien. hackers. Muy bien, muy bien. Bien ahí. Vamos a la próxima pregunta. O edificio moderno favorito. Bien, Nuestro edificio moderno favorito son las escuelas de arte en La Habana, sí. que es un edificio que se Bueno, sobre comenzó, todo ballet. sobre todo la escuela de ballet, o sea, porque las escuelas de arte son 5 edificios que se comenzaron a hacer en el 1965, 63. 63. Sí. Y, o sea, cinco escuelas para 5 manifestaciones. La favorita nuestra es ballet. Y es un proyecto que nunca se terminó, o sea, es un proyecto que actualmente está en ruinas. Llegó hasta un estado bastante avanzado en la construcción y en el punto en que estaba a punto de terminarse y de abrir, se paró por razones políticas. Pero es un espacio increíble, es un ¿Son estas que son espacio medias, son maravilloso. circulares? ¿Son circulares Sí, Sí, como de son un ladrillo? es unas carpas de ladrillo, sí. Son unas bóvedas catalanas. Sí. Y bueno, nosotros lo visitamos con Alberto Calas en 2018 y él, según él mismo era el mejor edificio de Latinoamérica que había visto él. O sea, le tenemos muy alta valor como arquitectura. Es un espacio atemporal y que representa una rama de la modernidad que no es la de edificios racionalistas, sino todo lo contrario, es más como esta antipostura de esa arquitectura que va hacia lo orgánico, hacia la folie. Y, y es un edificio que es maravilloso. Y hay que Y lo entender que mejor que... este ah, es un edificio que se diseñó por un arquitecto que se llama Vittorio Garatti, que aún está vivo, en sus 20. Es decir, no tenía ni siquiera 30 años. Era el primer edificio que diseñaba, un edificio que por supuesto gigante para toda la experiencia que él tenía. Le dedicó muchos años de su vida y nunca pudo terminarlo. Él tiene mucha frustración precisamente por esto, por fue la no única obra que poderlo hizo. terminar. Sin embargo, nosotros, nuestra fascinación no es hacia el proyecto que él hizo, sino hacia la ruina que tenemos hoy. Y una de las cosas que pensamos es que lo más seguro es que si lo hubiera terminado no hubiera sido tan bueno como lo es hoy. La ruina, una de las cosas que trae es que elimina
todo lo que sobró en primera instancia, ¿no? Lo que sobró al principio. Y Claro. esta especie de esencialidad que tiene el edificio hoy y esta relación con la naturaleza, que es a la vez perversa porque la naturaleza, una de las cosas que está haciendo es destruyéndolo. Es decir, están creciendo plantas en su interior y están destruyendo la estructura. Es un edificio que creemos que va a desaparecer en los próximos años y que nos sentimos, por un lado, frustrados de que desaparezca, pero por otro nos sentimos como con mucha suerte de haber sido la generación que pudo vivir el fin de este edificio. Bien. Y entonces Victorio no pudo ejercer más la profesión entonces, es como que fue su último trabajo. Bueno, de hecho, o sea, es un edificio comisionado por el gobierno en el poder. O sea, fue una comisión directamente de Fidel Castro, que quería construir las escuelas de arte más bellas del tercer mundo. O sea, el papel de Vittorio en estas escuelas es del tipo que sí podía mantenerse. O sea, él pudo mantenerse haciendo proyectos estatales. Solo que Ok. eh, en realidad en Cuba se construyó hasta los años 80, o sea, una vorágine constructiva muy fuerte durante los 60, un poco más durante los 70, pero ya después se fue despidiendo a la sovietización para poder construir más con menos recursos y Ah, ok. finalmente se eliminó la Entonces arquitectura en esa ecuación. entonces es la sede de, ¿cómo se llama porque yo lo sé con el nombre de Reinaldo Arenas, pero con Alicia Alonso, ¿no? La bailarina, la primera bailarina No, cubana. sí, pero era para ella. Ella iba a ser la directora del Instituto de Ballet, que de hecho lo fue, pero a ella no le gustó el Alicia proyecto. Alonso, O ¿no? sea, él decía que eso no podía ser una escuela de ballet. Sí, sí, que eso no podía ser una escuela de ballet, que no funcionaba como una escuela en términos de programa o de Y espacio. nosotros personalmente también lo creemos. O sea, yo no creo que sea un edificio funcional. Vittorio Garatti, sabiendo muy poco de ballet, decidió que él iba a cambiar la manera en que se iba a enseñar ballet. Siendo el Y, ballet una disciplina sumamente conservadora. exacto, Ah. entonces, en una disciplina súper conservadora, hacer un edificio súper radical, es un edificio que estaba condenado al fracaso. Y él igual lo hizo. Y una Y una consulta. ironía bastante Sí. grande. Sí, una ironía bastante grande es que se convirtió en la escuela de circo durante los 90. Ah, ¿qué es hijo? Circo, circo. Ah, el circo. No, porque bueno, yo en realidad a mí me gusta mucho Reinaldo Arenas, que es un cubano, capaz que lo Ujú. conocen. Y Sí, 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 bueno, sí, sí. y claro. él siempre, bueno, él la odia a Alicia Alonso, creo que le llama Alicia, algo así. ¿Era tan malo como lo demostraba Arenas o Arenas exageraba como siempre? Nosotros no conocemos demasiado a Alicia, o sea, sabemos los rumores que existen alrededor de ella y creemos que, que sí, o sea, definitivamente su grandeza como bailarina y el poder político tan grande que se le otorgó restringió muchísimo la proliferación del ballet. Y el ballet cubano es uno de los, o sea, fue uno de los ballets del mundo, pero a la vez uno de los más estancados Sí. que existe. O sea, las coreografías de Cascanueces, de Copelia, de Quijote y de Giselle que se siguen poniendo a Alicia Alonso. O sea, no hay otras figuras en el ballet que no sea Alicia Alonso. O sea, la centralización del poder en Cuba se refleja en todas las esferas del arte y de la cultura. Sin Bien. embargo, Sí, volviendo al punto sí. de que el edificio no funciona, eh, yo no creo que esté mal hacer un edificio, al menos hoy. Es decir, este edificio se puede salvar perfectamente y convertir con las tecnologías contemporáneas en una escuela de ballet. Ahora, quizás dejarlo tal cual y ser simplemente una escultura, un espacio simplemente para verlo y quizás incluso verlo los últimos días de su vida, quizás sea lo más inteligente y más poético que puede dar este edificio, antes que cumplir tal cual una función que sea dar clases de ballet en él. Bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Sí, ciudad latinoamericana, una ciudad latinoamericana.
Yo en este Bien, caso voy a elegir México, porque México. si por un lado tenemos Ciudad México, Sí, tenemos una profunda admiración por lo que está pasando en la arquitectura mexicana hoy. También hemos sido muy influenciados por lo que pasó, sobre todo en los 90 en el arte contemporáneo mexicano. Sí, las figuras que vivieron ahí como Santiago Sierra o Francis Ali, o lo que pasó con Curimansuto, Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, toda esta cultura de la resistencia hacia lo tradicional y que a la vez proponía sobre la mesa una nación postnacional, es decir, una cultura postnacional que no estaba basada en la identidad nacional, es algo que nos influye mucho. Toda esta etapa postconceptualismo de los 90 que se dio en México fue muy importante para nosotros. Y a la vez yo pude estar en México en el 2017 y pude sí. vivirlo de lleno todo esto y realmente es increíble. La vida cultural, la producción cultural que tiene México hoy es realmente envidiable. Sí, en términos de arquitectura, o sea, tienen una vorágine constructiva muy fuerte y a la vez una tradición artesanal muy fuerte. Entonces la arquitectura que se está haciendo tiene un carácter marcadísimo y sólido que produce belleza en México. Bien. Y qué es lo que te sedujo de Francis Alice? Es este, ¿no? El belga, Sí, sí. este, Ujú. el que corta los Ujú. Sí. cuadros por la Bueno, mitad. Francis ¿Qué fue? Alice, sí, Sí, estudió arquitectura en Venecia, es sí, arquitecto y va a hacer algo así como el servicio militar o algo así a México, o escaparse del servicio militar y entonces va a México y se enamora de la ciudad, pero una ciudad donde experimenta el fracaso de la modernidad y entiende que retratar esto ya la arquitectura no es suficiente y tiene que usar otros métodos y sobre todo es un artista que creo que combina muy bien la poesía con la frustración y con lo negativo. Creemos que para hablar de algo triste, creo que mientras más pragmático y menos uno hable, menos uno ponga de sí mismo, más puede influenciar sobre los demás este tipo de sentimientos, ¿no? Es una obra Pero, muy poética y de Francis Alice hay un pasaje con él que nos marcó muchísimo a también, nosotros sí, en nuestra obra, que es que en una de sus conferencias que estábamos viendo de él estaba hablando sobre el rumor y la historia y la narración, que ya te estaba hablando sobre eso, de sus obras y de la obra de arte como obra misma. Y él estaba, por sí. ejemplo, hablando sobre su obra de La Fe mueve montañas, que es un círculo de personas tomados de las manos alrededor de una montaña de arena en el desierto Sí, en Lima. y caminando en círculos alrededor de eso. Y, o sea, de caminar en círculos alrededor de la montaña, logran mover la montaña, hacer que la montaña se mueva imperceptiblemente como un un centímetro. centímetro, ¿no? Y la idea Sí, que él habla es que no le interesa tanto las imágenes, sino la narración de esto. Es decir, que Exacto. nosotros te estemos narrando esto y que tú te lo imagines es más importante a que tú veas el O sea, video. eso puede tener en tu mente cualquier imagen, lo importante es la narración, lo que le llaman rumor. bien, Y eso fue como una revelación para nosotros de algo que es esencial para nosotros también, que es esta narración de una idea por encima de su materialización. Y pues podemos bien. conectarlo con la próxima pregunta. Sí, no, yo te quiero Sí, conectar con otra cosa ahora. Sí. ajá, Ujú. Bueno, ahí estoy mostrando que unas obras que a mí más me gustó de Francis es esto que se llama Relato de una negociación, que es juntar el Sí. Gibraltar, ¿no? España y África, y entran todos niños en el agua y tienen unos barquitos para conectarse con los niños uno de Marruecos y otro de España, para unir Gibraltar. ¿Te lo imaginas posible esto en el Mar Caribe? Uniendo South Beach y La Habana. bueno, pues es curioso Es muy simpático que digas eso, porque lo porque hizo. lo hizo Ah, ¿lo Francis, hizo? aquí, lo hizo. O sea, en Ah, no el, en la sabía. Bienal, en la Bienal anterior fue de La Habana, ¿no?
sea, hubo una, 2017 sí, puede hace un ser. par de años hubo una solo exhibition de Francis en el Museo de Arte Universal de La Habana. Curada Ay, por ¿cómo lo Cuauhtémoc busco? Medina, que es un Es curador que nos es encanta. un jurado muy importante. Todo el segundo piso era una reinterpretación de esta obra del Estrecho de Gibraltar para unir a Cuba con la Florida, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. Ah, qué bueno, lo voy a buscar. Mira que Sí. no sabía que lo había hecho. Y después pasa que, bueno, yo esta obra la vi acá en Malva, que bueno, que están expuestos los barcos y veías la filmación de los niños y es muy linda. Además, en la muestra hay un espejo, ¿no? Entonces vos veis como los dos barcos de las dos costas, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, lo voy a buscar entonces. Bueno, buenísimo, no sabía eso. Qué lindo. Puta, aparte muy poético además. Ujú. Bueno, Sí, dale, sí. vamos a la siguiente Qué divertido. pregunta. No, tú, sí. Pues la pregunta esta del próximo viaje, en realidad no sabemos cuál va a ser nuestro próximo viaje. Eh, Bien, eh, y en realidad, o sea, para nosotros como cubanos, el tema del viaje es una imposibilidad, es una traba, en realidad. Y por eso para nosotros el tema del viaje no es tanto una planificación en la agenda de realmente viajar, sino es algo que intentamos hacer todo el tiempo a partir de la misma narración. O sea, para sí, nosotros, desde que empezamos a estudiar arquitectura apenas hemos podido visitar los edificios que nos inspiran o los que estudiamos o los que nos gustan y experienciarlo físicamente. O sea, para nosotros viajar es algo que sucede a partir de estas narraciones de las cosas que nos gustan y de los espacios en que queremos vivir. bien. Próxima. Bueno, la próxima es obra expuesta en el Neue Museum, que me imagino que Sí, hables el edificio de David Chipperfield en Berlín. sí, exactamente. Bueno, yo pude estar en el edificio y fui muy sin esperar nada. Es decir, no tenía una buena idea de David Chipperfield y sin embargo como ustedes dicen, me voló la cabeza. Es un edificio increíble que está basado en en entender cada espacio específicamente y la relación Sí, del espacio y la obra. Una de nuestras grandes obsesiones es la museografía. Es cómo el arte puede relacionarse con el espacio y muchas veces es muy triste como uno ve museos increíbles o exposiciones increíbles, pero que no tienen relación espacio y obra. Y este es un edificio lleno de contradicciones en el cual no tomó ningún camino ya transitado anteriormente de o restauración completamente o destrucción y obra nueva y vieja, sino que hizo un término medio atravesado, creo, por el buen gusto y las decisiones certeras en cada momento. Y realmente me parece que hablar de alguna obra u otra no es tan interesante como ver la relación entre obra y espacio en este edificio del Neue Museum. Realmente me impresionó mucho. Es un edificio que creo que incluso antes y después, el mismo Chipperfield habla que es el edificio más importante que él ha hecho y va a hacer, y el más difícil, además de que se demoró 10 años haciéndolo, porque fue una larga conversación, creo. Además de que fue un edificio muy complicado a nivel político. La ciudad todo el tiempo estaba diciendo que era malo, que no iba a servir, no, que no lo querían, y él no podía mostrar lo que iba a hacer porque ni siquiera él sabía cómo iban a terminar esas paredes. Pero bueno, dice que una vez que se abrieron las puertas, todo el mundo contento. bien. Y pero ¿cómo es entonces? ¿Qué tienen que pedir un permiso para poder viajar?
Pues, Bueno, nosotros cargamos con el peso de la historia. Los cubanos, desde los años 80, somos una comunidad que emigra todo el tiempo. Lo puedes ver en todos los números de todos los índices que se sacan. Eh, de mi graduación, por ejemplo, nos graduamos 60 arquitectos en el 2016 y yo creo que debemos quedar menos de 10 en Cuba. Entonces hay una realidad y esa realidad afecta las decisiones de los gobiernos. Y por tanto, cuando yo voy a pedir una visa a la misma Argentina o a España o a Canadá, estoy cargando con el peso de la historia de muchos otros cubanos que se han quedado. Y por tanto, nuestra credibilidad es bastante poca en ese sentido, aunque uno pueda poner todas las cosas que nos hacen particulares. Bien. Pero Y entonces que vas al consul, vas a como pedir un permiso, le decís al gobierno quiero irme de viaje de vacaciones y te dejan salir o no. no es o sea, no es el gobierno el que lo restringe, son las embajadas. O sea, hay que aplicar a Ah, un proceso de visado a través de las embajadas y los países tienen como los requerimientos que necesitas, que algunos son bastante burocráticos. Y, y hay una gran posibilidad de que no tengas la visa bajo la sospecha de posible emigrante. Fue invitado a dar unas conferencias en Canadá a una universidad en Halifax y no, y le negaron la visa porque era posible emigrante. Es un ejemplo, así es. pero desde Cuba no hay ninguna limitación, es decir, el gobierno cubano no limita a eh, la salida. ok. Ah, no sabía eso. Vamos a la próxima pregunta. Obra, Obra de la Catón Basal. Eh, pues, Bien. o sea, para nosotros la obra de la Catón Basal es más o menos es una obra, pero para empezar, porque tiene un sentido, pero para ejemplificar eso vamos a hablar del FIAC, del museo, que es esta obra que la ganaron por concurso y había un edificio existente, industrial, que quedó en desuso y que iba a ser desmantelado y demolido para un nuevo museo. Y lo que ellos hacen es decir, no, vamos a mantener este museo tal cual, exactamente como un objeto encontrado, y al lado vamos a construir otro edificio nuevo, que ya en términos de cómo resolverlo estéticamente, lo que hace es reducir el mismo edificio, pero cambiar la materialidad. exacto. Sí. Y, y le ofrece entonces a la institución el doble del espacio con el que estaban contando. O sea, es un planteamiento estratégico que está pensado desde la economía y resuelto desde, desde la estética y la disciplina con una soltura y un desprejuicio increíble. Y sobre todo entender que el edificio existente ya era bello en sí mismo y que no necesitaba ninguna intervención para funcionar o para ser más lindo. Y simplemente son súper pragmáticos y hacen una copia, casi que un fantasma, justo al lado con la misma tipología. Exacto. Y lo que decías de que su obra es que este principio atraviesa desde el Palacio de Tokio, que fue como el momento en radical en que movieron el piso de la curaduría y la museografía, en el que toma el edificio justo tal cual, o luego el ganador del Del Nimas de Mies. Roa, que es este edificio de vivienda al que le añaden una nueva fachada y con eso cambian absolutamente el edificio, manteniendo justo lo que existía. Así que este es el que nos parece máximo exponente de eso. Bien. ¿Y les parece, y les parece bien que hayan imitado? Me gustó esto que dijiste del objeto encontrado, ¿no? Como el objeto B de